verso 2. Y cuando lo hayan encontrado, me lo indica con un amén. Amén. Estamos, hermanos, en el libro de Números y vamos a leer en el verso 2 del capítulo 1. Dios hablando a Moisés, toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, dice, de todos los varones por sus cabezas. En otras palabras, lo que eran los jefes de la familia o los padres de las familias, se refería que debía de tomar el nombre de ellos. El 26:2 dice, tomar el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba, por la casa de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra, dice, en Israel. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre Santo, gracias te damos, Dios, por la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa, en tu presencia. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias porque nos permites alabar tu nombre. Gracias por tu amor y misericordia, por tu Espíritu Santo y por todo lo, Señor, lo que tú estás haciendo en nuestros medios, Señor. Gracias por cada familia, desde el más grande hasta el más pequeño que ha venido a presentarse delante de ti en esta mañana. Yo te pido que bendigas a todos, Señor, a todos, Señor, en este día, Señor, con tu Espíritu. Y Dios, y en este momento, todo pensamiento contrario a tu palabra, lo sometemos debajo de tus pies. Declaramos las mentes, los corazones libres, Señor, y declaramos este lugar santo, Señor, por el poder de tu palabra. Amén y amén. Tome su asiento ahí donde están, hermanos. Reitero, todos sean bienvenidos. ¿Cuántos están en victoria, hermanos? Nomás como la mitad. Vamos a orar por la otra mitad, hermanos. Amén. Todos deberíamos, o todos estamos en victoria. Cuando estamos en victoria, quiere decir, hermanos, que permanecemos en el camino de Dios. Permanecemos, hermanos, creyendo a Dios. Permanecemos, hermanos, en la dirección que Dios, hermanos, nos ha puesto, o el camino que nos ha marcado. Aún, hermano, aunque nos detengamos un momento, aunque en este momento o nos sintamos, hermano, que no avanzamos, mientras no nos rindamos, mientras no renunciemos, mientras, hermanos, seguimos luchando en la condición que usted y yo estamos en victoria. Amén. Estamos en victoria. Así es que qué bueno que en esta mañana esté en victoria, hermanos. Hemos comenzado desde el año que empezamos a, hermanos, recorrer toda la Biblia, caminar toda la Biblia. Sabe que estoy sorprendido de lo que, hermano, de lo que la Biblia nos revela. Empezamos con Génesis, Éxodos, Levíticos y Deuteronomios, ¿verdad? A cada uno de los libros, hermanos, nos enseña algo importante, algo interesante. El libro de los números. Cuando vamos a los números, usted escucha, hermano, por ahí que en aquel tiempo, hermano, que vivía el pueblo de Israel, y en ese tiempo hablan de la numerología, ¿verdad que sí, hermano? Se habla de números, de la numerología, hermanos, que ciertos números de la suerte, usted va a comer al buffet chino, hermano, y cuando usted termina le traen la cuenta, le traen una galletita con un papelito, y usted, hermano, ya lo quiere abrir, ¿verdad que sí? Y ahí dice los números de la suerte y qué es la palabra, y mi esposa dice a veces, ábrelo y dime lo que dice. Y yo le digo siempre lo que dice ahí. Y yo leo y le digo, mira, dice que siempre un galán va a caminar a tu lado. Siempre. Y ella lo cree, man. Amén, lo cree. Pero quizás le ha pasado a usted también, ¿verdad? Léelo a ver qué quiere decir. Pero entonces, hermanos, el números se refiere a algo, no algo parecido, ¿verdad? Algunos, hermanos, en los estudios, en la teología, algunos
algunos, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría, hermanos, se reserva el creer o entender, hermano, que las letras o palabras, hermanos, son números, aunque en unas religiones o algunos lo interpretan así y sacan la cuenta, ¿verdad? Pero lo que sí, hermano, en la mayoría de todos, hermanos, de los teólogos o estudiadores, donde sí coinciden, es cuando la Biblia habla acerca de épocas o de tiempos, ¿verdad? O habla acerca de número de días o número de semanas. Y usted encuentra en la Biblia que siempre cierto número se refiere a algo, cierto número se refiere a otra cosa. Los números en la Biblia se asocian con temporadas, personas, tiempos de Dios, también con la administración de Dios. Entonces todo tiene que ver, hermanos, cuando habla un número se refiere a algo que Dios está haciendo, Dios va a hacer, o en lo que Dios está obrando en ese momento. Pero ¿qué, hermano? ¿Qué significa o por qué el libro de Números le pusieron a números? ¿Por qué se llama Números el libro de Números? La razón es porque en el libro de hermanos de Números se concentra en los números o en las cantidades las cuales eran del pueblo de Israel. Y antes, hermanos, anteriormente no se llamaba el libro, no se llamaba Números. Antes de la Septuaginta, para explicarles qué significa eso, en el tiempo de los griegos que conquistaron a Israel, Alejandro Magno tenía una pregunta acerca del pueblo de Israel. Porque Alejandro Magno había conquistado todas las naciones alrededor y había conquistado también Israel, y a todos les imponía sus letras, su sabiduría, su religión, a todas las naciones. Y cuando llegaba al pueblo de Israel, ellos no les podía introducir, Alejandro Magno les podía introducir su religión. Les introdujo la lengua. Usted sabe que los israelitas hablaban griego, latín y todo eso. Ellos no tenían problema con eso, ciertos aspectos culturales tampoco. Pero cuando Alejandro Magno quería meterle su religión, es con la nación que no pudo hacerlo. Y él se hizo una pregunta, ¿por qué? Porque todas las naciones aceptan mi religión, pero menos esta. Y se dio cuenta que ellos tenían unos registros, unos libros, en los cuales el pueblo de Israel llamaba la Torá, pero él los quería conocer. Así es que, hermanos, él tomó 70 traductores o 70 escribas que entendieran el hebreo, en ese tiempo ya hablaban la lengua de Babilonia, y los encerró y para que le tradujeran el Antiguo Testamento. Entonces le tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo, ¿verdad?, al griego. Y entonces tomó en los traductores, le cambian el nombre, porque Números anteriormente se llamaba desierto. Diga desierto. Después de la Septuaginta, Números, ¿verdad?, cambió, ese libro cambió de nombre y se llamó Números. Y le pusieron el nombre de Números, que anteriormente se llamaba el libro desierto. Ahora, ¿por qué Números? Porque las dos párrafos, hermanos, las dos escrituras que hemos leído se refieren específicamente a un censo. A un censo el cual, hermanos, el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, Dios le dice a Moisés, mira, haz un censo, cuenta a todos, desde el padre, los hijos, cuenta a todos, cada uno en su tribu, y los contaron. Y después en el capítulo 26, cuando está terminando la historia que cuenta Números, le dice Dios otra vez a Moisés, vuélvelos a contar otra vez
y que sean de 20 años para arriba. Y dice, cuéntalos, cénsalos otra vez. Entonces, números tiene o se refiere con el censo o contar al pueblo de Israel cuántos eran. Y ahí se da cuenta usted cuántos salieron, cuántos quedaron en el camino y cuántos fueron introducidos a la tierra prometida. Entonces se refiere, hermanos, el libro de Números se refiere, hermano, más a lo que vivió el pueblo de Israel, a lo que vivió en el desierto. Ahora, le estaba diciendo, los números, cuando se refiere a cierta cantidad de días o cierta cantidad de semanas, es el obrar de Dios. Acuérdense, 40 significa, y que el pueblo de Israel, ahí usted encuentra en el libro de Números, usted encuentra que el pueblo de Israel duró 40 años. ¿Cuándo? ¿En dónde? En el desierto. Y entonces, hermanos, 40 redondea el término de una generación. Entonces, Dios esperó o los pasó en el desierto 40 años, porque en ese tiempo se iba a acabar una generación. ¿Está conmigo? Ahora, el número 40 significa prueba. Diga prueba. Entonces se dará cuenta, hermanos, que también en la vida de Noé, ¿cuántos días duró el diluvio? 40 años. Fueron 40 años de prueba. La Biblia dice que Jesús estuvo en el desierto ayunando 40 días y ¿qué? Y 40 noches. Y se refiere al tiempo de prueba. Ahora, 70 significa al tiempo donde Dios está obrando. Acuérdese que 70, hermanos, fueron los 70 años que el pueblo de Israel estuvo en Babilonia. ¿Cómo? Obrando. Y la historia que yo le he contado, los 70, hermanos, los 70 escribas o los 70 personas que tradujeron del hebreo al griego, ¿fueron qué? 70. Hablamos del número 1, que simboliza o significa unidad. Unidad, la Biblia dice que le enseñara al pueblo de Israel que, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. ¿Por qué? Porque el mundo, el pueblo, la sociedad tenía muchos dioses y Dios queriéndole decir, mira, yo soy uno. Ahora, cuando el número 3 se refiere a resurrección, acuérdese, Jesús resucitó al tercer día. Se refiere a Dios mismo, a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se refiere a la esencia de Dios. Acuérdense que Jonás lo echó el pez, duró 3 días y 3 noches. Juan dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Entonces cada número se refiere a algo así. Pero el libro de Números, que anterior se llamaba desierto. Diga desierto. Y de eso vamos a hablar hoy, ese día, de el desierto. ¿Cuántos han pasado por un desierto? Constantemente pasamos por desiertos. El pueblo de Israel pasó por un desierto. Acuérdese, nótese, hermano, mire. ¿Cuándo se cuenta el pueblo de Israel? Cuando entró en el desierto, y se vuelve a contar el pueblo de Israel cuando él sale del desierto. ¿Está conmigo? Ahora, lo interesante es esto, que usted y yo vemos en las Escrituras. Tener en el desierto no es de gran relevancia. De gran relevancia, hermanos, es cómo usted entra en el desierto, pero cómo usted sale del desierto. ¿Está conmigo? Porque ese era el propósito de Dios. Nótese, hermanos, y usted lo puede, hermano, mirar con lo que la Biblia enseña. Mire, Egipto puede reflejar o simbolizar en su vida, en mí. Egipto el mundo, Egipto el diablo, el desierto mientras estemos aquí, la tierra prometida, el cielo. ¿Sí? Entonces, déjeme decirle, hermanos, pero mientras
de Egipto a la tierra prometida estaba ¿qué? Estaba el desierto. Estaba el desierto del otro lado. Según se dice, hermano, que en pocos días, poco tiempo, el pueblo de Israel hubiera podido llegar a la tierra prometida, pero Dios los pasó por el desierto y el tiempo se prolongó más, hermanos. ¿Por qué? Porque en el desierto es donde el pueblo tuvo resistencia con Dios, es donde se resistía. En el desierto es donde tú y yo a veces no resistimos o hay resistencia. Nótese que Dios, lo primero, cuando lo saca del pueblo, hermano, del pueblo de Egipto a Israel, Dios pronuncia esto sobre Israel. Levíticos 26:12 dice: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Eso es la intención de Dios. Eso es lo que Dios había pronunciado sobre el pueblo de Israel. Amén. Dios tener un pueblo, que su pueblo fuera de él, y Dios había pronunciado en ellos: mira, mi pueblo, yo voy a andar con ustedes, voy a andar entre ustedes, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. ¿Cuándo se los dijo? Cuando ellos salieron del desierto. No, perdón, cuando ellos salieron de Egipto. ¿Y dónde se los dijo? Se los dijo al pie del Sinaí, cuando iba a empezar todo. Entonces, saliendo de Egipto, le pronuncia esta frase, estas palabras el Señor a su pueblo: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero aún todavía él no los había pasado por el desierto. Ahora, Dios iba a empezar a enseñar al pueblo de Israel qué significaba o qué significó que les hubiera dicho: ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios de ustedes. ¿Por qué? Por esta razón. En el corazón del pueblo de Israel, hermano, había muchos dioses. ¿Está conmigo? Había en el corazón del pueblo, hermanos, había muchas cosas. Y no es nada diferente a usted y a mí. Cuando Dios nos salva, o cuando Dios nos salvó, Dios te ha dicho a ti: yo voy a estar contigo y tú vas a estar conmigo. Vamos a caminar juntos, ¿cierto o no? Ahora, nótese lo que el pueblo de Israel no sabía. Nótese, la profecía o lo que Dios le había dicho a Abraham era así: sal de tu tierra, sal de tu parentela, y yo te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Y entonces, si usted lee esas palabras, usted pregunta: ¿y dónde mencionó Jesús el desierto? Dios, el desierto. Yo te voy, dice, sal de tu tierra, tu parentela, te voy a pasar por el desierto y después te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. No, la profecía o la promesa era: tú serás mi pueblo, sal de la tierra donde tú estás y yo te voy a dar una tierra que ¿qué? Una tierra que yo te he prometido. ¿Y dónde está el desierto? Ahora, nótese lo mismo con el pueblo de Israel en ese momento. Tú serás mi Dios, tú serás mi pueblo, yo seré su Dios, sacándolos de Egipto. Ahora, ¿qué es lo que Dios iba a empezar a hacer? Dios iba a empezar un proceso. Entonces, hermano, quiere decir, hermano, que cuando tú vives un desierto, Dios te pasa por ahí. Dios lo que quiere hacer ahí, lo que quiere enseñarte a ti, que Él quiere ser tu Dios. ¿Está conmigo? Lo que Dios te va a enseñar ahí es, hermanos, te va a transformar. Yo digo, ¿por qué Dios no tiene otro método? ¿Por qué Dios no tiene otro molde que no sea el desierto? ¿Por qué? Porque nótese, hermanos, porque el desierto es un proceso que Dios ha establecido. Y nótese, hermanos, cuando usted, si lee Números, usted puede leer, hermano, y mirar todo lo que pasó en el desierto.
todo lo que Dios quería, todo lo que el pueblo, hermano, estaba acostumbrado y todo lo que, hermanos, el pueblo abrazaba y atesoraba en su corazón. ¿Y cómo Dios lo iba a sacar de ahí? ¿Cómo Dios iba a sacar de su mente ahí? Entonces, nótese, ¿qué pasó en el desierto con el pueblo de Israel? Números 14:2. Y esta es una de las cosas, hermanos, que pasa en medio del desierto cuando Dios lo está, hermano, procesando y pasando por ahí. Dios quiere que ellos fueran su pueblo. El capítulo 14, verso 2 dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto y en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Qué es lo que el pueblo de Dios, hermano, entendió o pensaba que iba a ocurrir en el desierto? Ellos, hermanos, saben que ellos estaban frustrados. Ellos estaban diciendo: ¿para qué estamos aquí? Ellos estaban diciendo: ¿para qué le hicimos caso a Moisés? Íbamos a morir en Egipto, mejor debemos morirnos. ¿Y qué era lo que el pueblo de Israel, hermano, el pueblo de Israel estaba haciendo? Se estaba quejando ¿de qué? ¿De qué se estaba quejando, hermanos? ¿De lo que Dios no le daba? No, se estaba quejando, hermanos. El pueblo de Israel se estaba quejando, era de lo que tenía y de lo que ahora no tenía. De eso se estaba quejando. Se estaba quejando, hermano, de la comodidad que tenía en Egipto y de la incomodidad que ahora ellos estaban viviendo. ¿Está conmigo? Entonces el pueblo de Israel, hermano, en el medio del desierto tenía estas quejas. ¿Cuántos nos quejamos porque decimos cuando estamos en el desierto: ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué no a otros? ¿Y por qué se me ponchó la llanta a mí? ¿Por qué no se le ponchó a aquel que va allá? ¿Está conmigo? Ahora, ¿qué es lo que Dios quería que el pueblo entendiera? Dios quería, hermano, que el pueblo entendiera que Dios estaba ¿con quién? Con ellos. Y que no necesitaban nada más que solamente a su Dios. Miren, la segunda cosa, hermano, de tantas cosas que pasaron y que el pueblo de Israel, hermano, estaba hermano, viviendo en ese momento. Números 11:18 dice: pero al pueblo dirás: santificaos por a la mañana. Dice: y comeréis carne, porque habéis, dice, llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Dice Jehová: pues os dará carne y comeréis. Entonces, en otras palabras, hermanos, ¿qué es lo que Dios quería sacar? Lo que Dios quería sacar, hermanos, el Egipto del corazón del pueblo de Israel. Porque se había introducido, se había penetrado, y ahí estaba, hermano, Egipto en el corazón de Israel. Y Dios estaba tratando, hermano, de quitar, de mover todo lo que estaba en sus mentes y lo que estaba en sus corazones. Ellos decían: ¿sabe, hermanos? Que a veces cuando nosotros, al igual que el pueblo de Israel, en el desierto, hermanos, muchas veces o algunas veces es donde nosotros presentamos, hermano, resistencia. Y eso es lo que el pueblo de Dios, hermano, estaba viviendo en ese momento. Estaba pasando por resistencia. Dios quería una cosa, pero ellos estaban pensando otra. Dios quería que ellos, hermanos, miraran hacia una dirección, y ellos estaban mirando en otra dirección.
En otras palabras, Dios los quería, hermanos, que ellos caminaran en dirección de la tierra prometida, y ellos estaban mirando, hermano, todavía el pueblo que los esclavizaba. ¿Está conmigo? Ahora, nótese, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Ellos estaban luchando contra Dios. Ellos estaban luchando contra Dios. Dios quería hacer algo en sus vidas, pero ellos, hermanos, se resistían a que Dios hiciera lo que Dios quería hacer en ellos. ¿Y cuándo es el momento, hermano, que Dios puede hacer eso? Dios lo puede hacer solamente cuando tú y yo estamos en el desierto. Entonces, miren lo que dice Números 21:8, de lo que Dios estaba haciendo y quería hacer. Dice: y Jehová dijo a Moisés: hace una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido, mirare a ella, dice, vivirá. Vino un tiempo, hermano, por la queja del pueblo de Israel, hermanos, que vinieron muchas serpientes. El pueblo se había rebelado contra Dios y picaron y mordieron, hermano, a muchos del pueblo de Israel, a muchos de la gente del pueblo de Israel, pero Dios estaba dando la solución. Entonces, lo que Dios estaba mostrando al pueblo de Israel: mira, yo tengo la solución para el mal que tú tienes. Y Moisés hizo una serpiente, la puso en una asta, una estaca, y dijo Dios un mandamiento: cualquiera que mirare la serpiente de bronce, dice, vivirá, quedará sano. ¿De qué? De la mordida de la serpiente. Que había en ese momento muchas, a causa de la rebeldía del pueblo de Israel. Nótese por qué: por la resistencia que el pueblo estaba en contra de Dios en ese momento. Pero Dios, nótese, aunque ellos pecaron, aunque ellos se equivocaron, Dios quería que ellos tenían el perdón de Dios, que ellos estaban siendo justificados por Dios. Era un proceso en el cual Dios los estaba pasando. Dios estaba mostrando en ellos. Números 11:9 dice: y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná, dice, descendía sobre el cielo. Estaba Dios, lo que estaba formando ahí, y lo que quiere formar Dios cuando tú y yo pasamos en el desierto. Dios quiere formar en ti dependencia, que tú y yo dependamos de Dios. Ellos estaban dependiendo, hermano, de Egipto, de lo que tenían allá, pero Dios quería que ellos dependieran de Dios mismo. Imagínense, Dios le daba maná del cielo todas las mañanas. Dios había dicho: nadie recoge más de lo que no se va a comer el día para la provisión. Y Dios los había mandado maná del cielo, y cierto, dicho y hecho, cada mañana ellos salían, hermanos, y recogían el pan. Ahora, nótese, el Padre Nuestro que Jesús enseña habla por pedir el pan de cada día, no de ayer ni de mañana. Y habla, dice Jesús, cuando enseña a orar: cuando tú ores, ora de esa manera. Danos el pan de cada día. Nótese, eso es dependencia. Eso es lo que Jesús estaba diciendo y hablando, dependencia. El pan necesario, hermano, que hoy tú necesitas. Entonces, el pan necesario, hermano, que el pueblo de Israel necesitaba en ese momento. Ahora, tú y yo pasamos por desiertos. El apóstol Pablo, hermano, miren, le dice a la iglesia de Corintios, hablando del libro de Números, primera de Corintios, capítulo 10, verso 1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos se subieron, dice, bajo la nube, y todos pasaron el mar. Está conmigo, está hablando de todos pasaron por la nube. Todos pasaron, dice, por el mar.
lo que Pablo está haciendo, dice, todos se dieron cuenta del poder de Dios. Todos se dieron cuenta de lo que Dios era capaz de hacer. Dice, todos pasaron. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Estamos hablando de Corintios. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Estaba hablando del maná del cielo. Estaba hablando del maná, del pan que Dios les dio. Y todos, dice, bebieron de la misma bebida espiritual. Estaba hablando cuando sale el agua de la roca, cuando Dios les da agua en el desierto. Y dice, y Dios les está saciando la sed. Dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca, dice, era Cristo. Se da cuenta cómo el apóstol Pablo está hablando de números y dice que la roca donde salía agua era Cristo. Entonces, ¿quién los traía, hermano, en el desierto? Era Cristo el que los traía. El que hablaba con el pueblo de Israel, hermano, teológicamente era Cristo. Y está diciendo para usted y para mí, hermano, el que nos está, hermano, guiando, el que está con nosotros y el que está, hermano, guiándonos y bebemos del agua espiritual, dice, es Cristo. Hermanos, les voy a preguntar, viendo las escrituras, ¿habrá una razón para usted y yo quejarnos? No hay ninguna razón. No hay razón. A veces, hermanos, nos quejamos de cosas, hermanos, insignificantes. ¿Está conmigo? Yo le digo, y lo que Números enseña, dependa de Dios. A veces nos quejamos, hermano, de cualquier cosa. Hermano, dependa de Dios. Mira lo que después dice en el verso 5. Pero de los más de ellos, dice, no se agradó Dios, por lo cual quedaron, dice, postrados en el desierto. Entonces está diciendo Pablo, como en aquel tiempo de Números, dice, Dios no se agrada cuando tú te quejas. Y le voy a decir, ¿por qué hay un censo cuando salen de Egipto? ¿Y por qué hay un censo cuando van a entrar a la tierra prometida? Por esa razón. Por lo que dice el apóstol Pablo. Dice, mira, está diciendo al pueblo de Israel, porque yo creo que al pueblo de Corintios, a la iglesia de Corintios, porque estaba mirando que no disfrutaban, que no estaban disfrutando, hermano, los caminos de Dios. Estaba viendo que no, hermano, que no disfrutaban lo que eran en Cristo. Estaba viendo que no disfrutaban el evangelio. Estaba viendo, dice que no se complacían en Dios. Y cuando tú no disfrutas el evangelio, no disfrutas el reino de Dios, cuando tú no disfrutas lo que Dios te ha dado y lo que Dios te ha puesto, hermano, tú y yo nos pensamos a quejar. Cuando tú no disfrutas, hermano, las bendiciones que Dios te ha dado, nos empezamos a quejar. Por eso el apóstol Pablo dice, mire, todos miraron lo que Dios hizo, los milagros. En otras palabras, los que siguieron y los que quedaron vieron lo mismo. Y los que no quisieron seguir avanzando, vieron lo mismo, vivieron lo mismo. Y los que llegaron, dice, vieron lo mismo. ¿Está conmigo? Entonces el apóstol Pablo dice, pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y esta fue la razón por que hubo un censo primero y uno después. Porque los 40 años sirvió para que muriera la generación que había salido de Egipto. ¿Por qué? ¿Por cuál fue la razón? Por esa razón. Porque la generación que murió en el desierto, que había salido de Egipto, hermano, en su mente y en su corazón, hermano, no pudieron sacarse a Egipto de su corazón. Ahora,
todos los que entraron, el segundo censo fue todos los que nacieron en el desierto, todos los que nacieron en el camino, todos aquellos que en su mente y en su corazón no había estado Egipto. Y que todos ellos solamente podían contar cuando entraran a la tierra prometida. Lo que ellos podían contar era lo único que Dios había hecho en el desierto. En otras palabras, mire, en el desierto los que habían salido de Egipto dice, allá hay pepinos, allá hay cebollas, allá teníamos todo. Ahora, los que nacieron en el desierto, cuando estuvieran en la tierra prometida, ¿qué ellos podían contar? No podían contar del Egipto porque ellos no habían vivido ya. Cuando ellos estuvieran en la tierra prometida, lo que ellos iban a contar, lo que Dios había hecho en el desierto. Ellos iban a contar no de los pepinos, cebollas de Egipto, sino ellos iban a contar a sus hijos. Les iban a decir, Jehová, el Dios de provisión, cada mañana nos daba pan del cielo y nosotros salíamos a recoger. ¿Y qué eso iba a provocar en sus hijos? Influencia. Para que ellos vieran en sus padres a través de ellos a Jehová el Señor, que es el dueño de toda provisión. ¿Y qué iba a provocar eso en los hijos del pueblo de Israel? Iba a provocar en ellos dependencia de Dios. Diga, dependencia de Dios. Entonces el segundo censo, los que fueron contados después, ellos, hermanos, aprendieron a depender de Dios. Y cuando tú y yo aprendemos a depender de Dios, hermanos, tú disfrutas lo que Dios te ha prometido. Pero mientras tú y yo no aprendemos a depender de Dios, hermanos, lo que Dios nos ha prometido, hermano, no tendrá una realidad en tu vida y en mi vida tampoco. Está conmigo. Entonces, el pueblo de Israel que entró a la tierra prometida, hermanos, era una nueva generación. Era un pueblo nuevo, era una nación que Dios había renovado. ¿Dónde? Pasándolos en el desierto. Pasándolos en el desierto. Ahora, usted y yo hemos vivido un desierto. ¿Cuándo? ¿Cómo? Usted lo sabe solamente. Yo lo sé solamente. Pero en ese desierto que tú viviste y que yo viví, lo que Dios quería enseñarte a depender de Él. Y Dios quería que cuando tú entraste a tu desierto y cuando tú saliste, Dios quería que no salieras como tú entraste en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque mientras Dios no mire que tú has sido transformado, que no has sido cambiado, que no has soltado aquello a que tú te aferras, Dios te meterá nuevamente en el mismo desierto. Porque Dios quiere que no salgas del desierto así como tú entraste. Entró un pueblo que sus ojos estaba puesto en Egipto. Salió un pueblo que sus ojos estaban en el dador de todas las cosas. Dependa de Dios, iglesia. Dependamos de Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que usted y yo aprendamos. Entonces terminamos y concluimos que cuando Dios nos pasa por el desierto, pasó al pueblo de Israel por el desierto. Lo que Dios quería, hermanos, era purificar un pueblo. Purificar, hermanos, su pueblo. Acuérdese que Dios había dicho, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo.
Lo que ellos no sabían era que Dios quería un pueblo que fuera purificado. Y Él lo iba a purificar. Entonces, cuando tú y yo pasamos un desierto, lo que Dios quiere hacer en ese desierto es purificarte. Dios nos purifica. Números 31, 23. Ya terminando el libro, Dios le dice a Moisés: ciertamente el oro y la plata, el bronce y el hierro, estaño, plomo, dice, todo resiste el fuego. Él dice, está hablando de los utensilios que se van a utilizar para hacer el templo y para lo que era necesario para el pueblo de Israel. Y Dios le dice, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar. Dice, y será limpio. Eso es lo que Dios quería. Todo lo que resiste el fuego, dice, pasará, será pasado por fuego y será limpio. Bien que es, dice, que en las aguas de purificación habrá de purificarse y haréis pasar, dice, por agua todo lo que no, dice, resiste el fuego. Estaba diciendo de los metales, del oro, la plata y el bronce y el plomo y todo eso. Y dice, lo que resista en el fuego, pásalo por fuego. Lo que no resista el fuego, no lo pases. Pero lo que resista el agua, pásalo por el agua. Nótese que algunas cosas, hermanos, resisten el fuego, pero el agua no lo resiste. Algunas cosas resisten el agua, pero el fuego no la resiste. Nótese, hermanos, lo que Dios quería es purificar a su pueblo. Dios te quiere purificar a ti. ¿De qué manera Dios quitará nuestros pensamientos que a veces nos estorban y son como una resistencia, hermanos, para depender de Dios? O a veces, hermano, en nuestro corazón que se resiste a depender de Dios. Y nuestra mente y nuestro corazón, hermanos, se impone o se acostumbra a depender de lo demás. Dios quiere que usted sea, hermano, vertical y que no sea usted horizontal. Así como la cruz. Por eso tenemos la cruz. Hay una madera que va en horizontal, pero hay una madera que va vertical y otra madera que va en horizontal. Dios con el pueblo que salió de Egipto, estoy hablando del que salió, no los que nacieron, el que salió, hermanos, les costó a ellos, les costó, hermanos, ser horizontales, mirar para la arriba, ser verticales, hermanos, y ellos solamente se quedaron en una forma horizontal, viendo en una forma horizontal, mientras ver en una forma vertical, hermanos, abre los cielos. El hijo pródigo, cuando estaba ahí comiendo, dice que con los cerdos. Cuando él sale de la casa de sus padres, hermanos, él con sus ojos en una forma, hermanos, horizontal, viendo a los horizontes. Dame mi herencia y me voy a ir a gastarla con mis amigos, y no más, solamente viendo horizontal. Pero déjeme decirle que viendo en lo horizontal lo llevó a su ruina. Pero lo interesante es que cuando estaba en su ruina, empezó él a mirar en una forma vertical al cielo
y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Voy a ir, que no me tome como un hijo, sino como un siervo. Pero cuando empezó a él a mirar en una forma vertical, su vida cambió. Y tu vida y mi vida también va a cambiar cuando usted y yo dejemos de mirar a los horizontes y empezar a mirar en una forma vertical. La Biblia enseña que cuando llegó a la casa de su padre tenía un anillo para ponerle en su dedo. Tenía un vestido de lino fino para ponerlo en su vida. Tenía un becerro gordo para hacer una fiesta. Déjeme decirle, eso quería Dios. Eso quería la roca que es Cristo. Y eso quiere que tú y yo también lo vivamos. Déjeme decirle, hermanos, que usted y yo hemos tenido experiencias cuando nos hemos resistido, pero en el momento que nos rendimos a Dios, hermano, las cosas empiezan a cambiar. Las cosas empiezan a ser diferentes porque Dios las va a hacer diferentes. Póngase de pie en esta tarde. ¿Cuántos hemos pasado por un desierto? ¿Cuántos estamos pasando por el desierto? Usted y yo lo único que podemos preguntar al Señor y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo entienda? ¿Qué quieres, Señor, que yo aprenda? ¿Qué quieres, Señor? ¿En qué nivel, iglesia, está tu dependencia de Dios? ¿Qué tanto tú dependes de Dios? En esta tarde, en esta mañana, podemos decirle al Señor: Señor, dame la fuerza, la capacidad para que en el momento de mi desierto yo aprenda a depender, Señor, de ti. Yo aprenda, Señor, que tú vas a dejar caer, Señor, cada mañana el maná del cielo, el pan que alimenta mi alma y que alimenta mi corazón, el pan que alimenta mi vida y que alimenta, Señor, mis fuerzas. En esta mañana abrimos el altar. Si quiere venir a hablar con Dios, yo le invito, venga. Aquí está el Señor, aquí está su presencia. Puede usted y yo decir en esta mañana: Señor, ayúdame a confiar en el Señor. Ayúdame a confiar en tu palabra. Que cuando yo entre en el desierto, Señor, sea formado y transformado para cuando yo salga, Señor, renovado, Dios. Señor, tú nos enseñas a través del libro de Números, Señor, que una generación entró al desierto, pero la generación que salió no fue la misma. Fue una generación nueva. Tú quieres, Dios, que cuando pasemos un desierto salgamos renovados, salgamos con un pensamiento y un corazón nuevo, Señor. Un corazón, Dios, que a través del desierto aprende, Señor, a depender aún más de ti. Para que Dios, nosotros podamos expresar, Señor, para Dios no hay nada imposible. Dios es mi sustento. Él es mi fuerza y mi fortaleza. Él es lo que necesito.
Él es lo que me hace falta. Él es lo que me satisface. En esta mañana, Dios bendice a tu pueblo, bendice a cada familia. El que ha venido cansado, Señor, dale nuevas fuerzas. El que ha venido enfermo, Señor, sánalo en esta tarde. El que ha venido confundido, Señor, aclara su mente, Señor. El que ha venido herido, sana su corazón. El que ha venido quizás desesperado, Señor, dale paz. Bendice, Señor, su vida en esta mañana. Gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de estar en tu presencia. Y Dios, por enseñarnos a través de tu palabra. Permite, Señor, que nosotros crezcamos, que en los desiertos, Señor, Dios, crezcamos y seamos renovados. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús en esta mañana. Gracias, Dios. ¿Por qué nos da un fuerte aplauso al Señor, hermano? Dios